Hablemos de cómo evaluar una función. En este espacio, pues no olvidemos que básicamente la definición de función, la variable independiente x desempeña el papel de un parámetro. En ese esquema, pues entonces para evaluar la función, en este caso la función g, pues debemos de sustituir ese parámetro por el número que estemos evaluando nuestra función. Por ejemplo, esta función g de x, que es igual a 1 menos x sobre 1 más x, si la quisiéramos evaluar, por ejemplo, para un valor de x igual a 2, pues deberíamos de sustituir donde quiera que esté la variable x, pues el parámetro, ese valor de x por 2, es decir, que tendría que construir que un g de 2 en un momento dado es igual a 1 menos 2 dividido dentro de 1 más 2. ¿Qué estamos haciendo acá? Pues solo estamos sustituyendo el valor que nos están dando de 2 en lugar del parámetro x que indicamos anteriormente. Esto, por supuesto, nos va a decir que 1 menos 2 es menos 1 dividido dentro de 1 más 2, que debería de ser 3. Dicho de otra forma, entonces, cuando estoy evaluando mi función g de x, donde es igual a 1 menos x sobre 1 más x respecto del valor de 2, pues esto va a ser igual a menos un tercio. Podemos evaluar, por supuesto, esta función para distintos valores numéricos, para distintos valores indicados, en donde si nos pusiéramos a pensar, por ejemplo, si tuviéramos que x no es 2, sino que es igual a 1 medio, pues ahora tendríamos que sustituir nuestro parámetro x por quién, por el valor de 1 medio, al decir entonces que estoy buscando g de 1 medio, que esto nos daría pues 1 menos 1 medio dividido dentro de 1 más 1 medio. Por supuesto, en este espacio, ¿cuántos medios hay en 1? Son 2. 2 medios menos 1 medio nos quedaría nuevamente como 1 medio dividido dentro de 1 más 1 medio. ¿Cuántos medios hay en 1? Pues son 2 más 1 medio nos daría 3 medios. Si operamos esta división, pues deberíamos de tener que 1 medio, pues lo puedo multiplicar por 3 medios para efectuar la división, y nos quedaría que en todo caso 1 medio dentro de 3 medios pues sería el equivalente a 3 cuartos. ¿Qué estamos indicando en este espacio? Observemos que en todo caso cuando teníamos x igual a 2, pues podemos decir que el g de 2 pues es igual a menos un tercio, y cuando tengo x igual a 1 medio, pues el g de 1 medio, en este caso, pues va a ser igual a 3 cuartos. No olvidemos que el álgebra es una de las formas en que podemos estudiar los números de la manera más general. Es un elemento que teníamos establecido desde antes, así que podemos trabajar con parámetros, con valores que no necesariamente tienen que ser números explícitamente. ¿Cómo así? Mire, podemos indicar que x, por ejemplo, es igual a a. Mire, pero A no es un número. Claro que es un número. Si lo vemos desde el punto de vista algebraico, A es un número que voy a reemplazarlo en algún momento dado por un número, pero que en este momento lo estoy utilizando como una constante, como una letra, como un elemento que no es una variable, sino que es un número específico que está siendo sustituido por el valor de A. ¿Qué significaría esto? Pues si yo hago g de a, sigue especificando lo mismo. Donde quiera que está x, sustitúyalo por a. Y eso nos quedaría como 1 menos a dividido dentro de 1 más a. Como estas expresiones que estoy poniendo acá no las puedo reducir, pues básicamente pues establezco que en este espacio, cuando x es igual a
g de a pues es igual a lo que acabamos de obtener, 1 menos a dividido dentro de 1 más a, que sería la expresión en donde estaríamos pues evaluando la función respecto de quién, respecto del valor de a. En ese espacio pues podríamos incluso establecer que cuando x es igual a más 1, mire, pero ya está agregando una literal a un número, sí, pero a más 1, nos recuerde que a solo es un número, no es otra cosa más que un número. En ese espacio pues le estaría sumando un número a otro número, en donde si estoy estableciendo que voy a evaluar mi función g para a más 1, pues en donde quiera que esté x, voy a seguir sustituyendo por los valores que estoy evaluando. Es decir, voy a tener que g de a más 1 debería de ser igual ¿a quién? A 1 menos lo que está en lugar de x, que sería a más 1 dividido dentro de 1 más lo que está en lugar de x, que sería a más 1. ¿Qué estamos haciendo en este espacio? Pues solo estamos, insisto, pues evaluando la función g para distintos valores. En este caso, pues estoy evaluando la función g para el valor de dominio a más 1 y por eso es que estamos sustituyendo a más 1 por el valor de x. Y podrán seguirme diciendo, mire, pero ¿qué es A? A es un número, no sé cuánto vale, pero es un número. Y en ese espacio, pues puedo manejar esta expresión algebraicamente al sustituirlo correctamente. Por supuesto, este menos que está aquí por más positivo nos va a dar 1 menos A, menos por más da menos, que nos va a quedar entonces como 1 menos A menos 1 dividido dentro de 1 más A más 1. Y esto pues diríamos que 1 menos 1 es 0 para que nos quede menos a dividido dentro de 1 más 1 son 2, 2 más a. En ese sentido, pues entonces tendríamos que la expresión resultante de la evaluación sería menos a dividido dentro de 2 más a, que sería en todo caso el valor de la evaluación que estamos realizando. Dicho de otra forma, entonces el g de a más 1, la imagen entonces de a más 1, va a ser menos a sobre 2 más a, que sería el valor que encontramos al evaluar esta función. Es importante que podamos expresar estos elementos que nos permiten pues indicar esta información que estamos evaluando dentro de una función que podamos pues definitivamente establecer la manera correcta de realizarla. Existe no solo este tipo de funciones, sino que podemos tener muchas formas de funciones, incluyendo funciones definidas por tramos. ¿Qué es una función definida por tramos? Una función definida por tramos no es otra cosa más que una función que tiene asignados pues distintos valores de nuestra función, distintos valores de cada uno de los elementos a partir de los valores de dominio. ¿Qué significa esto? Bueno, que para diferentes valores de dominio, pues puede aplicarle distintas condiciones. Si lo pensamos en ese espacio, pues podríamos establecer, para empezar, con una función definida por tramos que, por ejemplo, puedo tener la función f de x, que es igual a x al cuadrado, cuando pues tenemos que si x es menor que 0, y tendríamos la función x más 1 en ese espacio si x es mayor o igual que 0. Observemos bajo este esquema que estamos estableciendo una condicionante. Dependiendo de los valores que tengamos de dominio, vamos a asignar una regla o ley de correspondencia para cada uno de esos valores de dominio.
Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, podríamos establecer que x es igual a menos 2. Mire, pero cuando x es igual a menos 2, ya que menos 2 es un valor menor que 0, pues entonces tengo que ingresar ese espacio a través de la función x al cuadrado, ya que x es menor que 0. ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a evaluar mi función f de menos 2 aplicando ¿qué? Aplicando el valor de x al cuadrado. Esta regla me dice, mire, para cualquier valor menor que 0, usted va a simple y sencillamente elevarlo al cuadrado. Que eso sería pues menos 2 elevado al cuadrado, que esto me va a dar el valor de 4. ¿Qué estamos estableciendo acá? Mire, cuando tiene usted un valor de dominio de x igual a menos 2, ya que este es un valor menor que 0, aplicamos lo que se nos está indicando que solo lo debemos elevar al cuadrado. Es decir, que f de menos 2, pues su rango o contradominio pues debería de ser el valor de 4. ¿Qué pasa si tuviéramos un valor diferente a esto? Por ejemplo, si tuviéramos el valor de x igual a 0. Mire, pero si x es igual a 0, ya no es un valor menor que 0, sino que es un valor que es mayor o igual a 0, en donde tomamos la segunda parte de nuestra función. Y por ende, pues eso nos obliga a decir que cuando tengo f de 0, lo vamos a evaluar o vamos a aplicar la ley de correspondencia que nos dice a ese valor de x súmele 1. Con lo que tengo 0 más 1 que va a ser igual a 1, ya que le estoy tomando el valor de x igual a 0. Bajo las mismas circunstancias que en el caso anterior, pues entonces puedo decir que un f de 0 en esta función pues va a ser igual a 1 bajo lo que estamos indicando de mi dominio y mi rango o mi contradominio. De la misma manera, pues tendríamos que establecer, por ejemplo, que si tengo un valor de x, por decir algo, x igual a 3, pues tendríamos que establecer que como 3 es un valor mayor o igual que 0, pues seguimos tomando esta parte de mi función que es x más 1, y al hacer la evaluación, pues tendríamos que tener que un f de 3 pues es igual a 3 más 1, que a cada valor de x le estamos sumando 1, para decir que este f de 3 pues sería igual a 4. Bajo estas condiciones, pues cuando tengo un valor de dominio de 3, pues mi valor de rango o contradominio pues va a estar dado por el valor de 4. Recordemos entonces, valores de dominio, que son las variables independientes, valores de rango o contradominio, que son mis variables dependientes dentro del espacio de lo que llamamos evaluación de funciones, que no es otra cosa más que sustituir el valor numérico que estamos estableciendo, ¿por quién? Por el parámetro que estamos indicando, por el elemento que estamos construyendo para relacionar pues nuestros valores de dominio y de imagen de una función, no importa si es una función específica o si tenemos una función definida por tramos, como en los casos que hemos ejemplificado en este momento.